Sí, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este acto, 20 más allá de la novela. Gracias al espacio Telefónica por acogernos una vez más y bueno, sobre todo agradecer la presencia de Manel Loureiro, autor de 20, de Joaquín Reixa, el director del corto que lleva el mismo nombre, y a sus protagonistas Caos y Beli Basarte. Nos falta Andrea Copton, que es la tercera intérprete, que no ha podido venir. En Editorial Planeta la verdad es que estábamos muy acostumbrados a hacer book trailers como herramienta de promoción de nuestras novelas, pero nunca habíamos pensado en encargar una pieza audiovisual creativa de autor, podríamos decir, basada en uno de nuestros libros, ¿no? Esta es la primera vez, ha sido con 20, y ha sido fundamentalmente por dos razones. Primero, por la propia novela. Es una novela que se dirige a un público juvenil. Los protagonistas, de hecho, son jóvenes, como la mayoría de los personajes, y además encierra unas reflexiones sobre la juventud y sobre su relación con el mundo y con el poder, muy interesante, que me imagino que ahora tendréis la oportunidad de comentar. Y en segundo lugar, por Manel, porque Manel siempre ha sido un cómplice a la hora de innovar y de explorar nuevas vías. De hecho, más que cómplice, ha sido promotor. Conejillo de India, ¿eh? En ello, sí. Es cierto que si hubiese sido otro autor habría sido muy, muy difícil. El resultado lo veréis ahora en un rato, en unos minutos. La verdad es que es fantástico y me gustaría agradecer públicamente el buen hacer de Joaquín, de Caos y de Beli, además del de Andrea, que no ha podido venir. Os dejo con la charla y cuando quieras. Joaquín, muchas gracias. Nada, primero, muchísimas gracias a todos por venir. Hoy vamos un poco a ver cómo fue toda la historia, desde la parte de la novela de Manel hasta lo que ha salido con el corto, ¿no? Primero, para estar todos en contexto, a mí me gustaría, Manel, que nos hablases de la historia de 20. Ponnos en situación. Bueno, pues a ver cómo lo resumo. Venga. Vale. Yo, aunque hace años que colgué la toga, dejé de ser abogado, sigo con la enfermedad de los abogados, que son tipos que están enamorados del sonido de su propia voz. Así que, por favor, interrumpidme en cualquier momento. Es más, yo creo que esto sería mucho más divertido si en cualquier momento cualquiera de vosotros decide interrumpirnos con alguna pregunta, apreciación, rectificación o insulto. Preferiblemente los últimos vamos a evitarlos, pero en la medida de lo posible, de verdad, sumarlos, que no nos importa. Ya lo hemos hablado antes, ¿verdad? Creo que no tenemos ningún problema. Pues mira, 20 empezó de dos maneras. 20 empezó como, curiosamente, fíjate, antes de ser una novela era un encargo para un proyecto audiovisual. Sigue siendo un encargo para un proyecto audiovisual. Empezó como un concept para una serie de televisión que me encargó una productora. Aparte de escribir novelas, pues escribo para tele, y resulta que me encargaron un concept. En el mundo de la tele sabéis que le encantan los palabras extraños, y concept es un documento de 3 o 4 páginas donde aparece, bueno, pues cómo va a ser una historia, el germen de esa historia. Fue creciendo y de repente me encontré que tenía una novela entre manos. Y curiosamente, cuando esa novela ya estaba en marcha, ya estaba en negro sobre blanco y ya estaba en la editorial, recuerdo perfectamente una reunión de trabajo que tuvimos donde Emilio, que estaba aquí hace un momento presentándonos, y un montón de gente más, de repente, alrededor de una mesa, me dijeron: se nos ha ocurrido una cosa. Claro, cuando alguien en Planeta, que es una editorial bastante grande, por si no lo sabéis, te dice: se nos ha ocurrido una cosa, te echas a temblar, porque puede ser algo absolutamente espectacular o aterrador según cómo lo enfoquen. Y en este caso era espectacular. Y era espectacular porque me decían: vamos a hacer, como decía él, yo estoy acostumbrado a los book trailers, que son esas pequeñas mini películas de 20 segundos, pero claro, esto era una cosa totalmente distinta. Vamos a hacer un corto de autor. Y vamos a hacer un corto de autor, aparte, que lo van a interpretar personas que tienen una enorme audiencia ya creada, que son youtubers, y que tienen una sensibilidad especial hacia este tipo de público y este tipo de historias. Claro, la historia me parecía absolutamente fascinante, porque me parecía un reto, me parecía terriblemente difícil, y por otra parte me daba vértigo. Pero me daba vértigo porque no tenía ni idea, porque como estábamos pisando un terreno que era absolutamente desconocido,
no tenía ni idea de por dónde iba a salir. Y fíjate por dónde, salió estupendamente bien, por lo cual aprovecho y este momento, y lo hago públicamente, quiero daros las gracias a vosotros tres, a ti como director y a vosotros dos como parte esencial de la historia, por haber hecho que algo que surgió en base, y después os explicaré de dónde salió la historia de 20 y dónde surge la historia de 20, que surgió en un momento, en una epifanía de estas, un chispazo que tienes de vez en cuando como escritor, pues quiero daros las gracias por haberle dado ese primer formato audiovisual y porque por primera vez lo haya podido ver y hayáis sido un poco partes de esta historia. Así que muchas gracias y por favor aplaudirles en serio. Ya sé que aplaudir antes de ver el corto es muy raro, pero ya veréis cómo tengo razón. Bueno, pues entonces, antes de ver el vídeo, también me gustaría añadir que al final no ha sido solo un trabajo de nosotros tres y de Andrea, sino que había un equipo de casi 20 personas detrás y que cada uno ha hecho una labor maravillosa. Aquí tenemos, por ejemplo, está ahí Holly Molly, que ha sido diseño de vestuario, está Paloma por Expand, que ha hecho toda la parte de producción. O sea, aquí es un equipo muy grande que ha hecho un montón de trabajo y también hay que agradecérselo a ellos. O sea, que también un aplauso a ellos. Y ahora yo creo que antes de meternos en materia, vemos el corto y así tenemos de qué hablar, ¿no? Me parece perfecto. Venga, pues dentro vídeo. ¿Has encontrado algo? No, Yo de momento nada. por aquí tampoco hay nada. Este lugar lleva bastante tiempo vacío. ¿Cómo es posible que no quede nada? No han podido saquear esto en 3 semanas, ¿no? Andrea, ven aquí. Tienes que ver esto. ¿Qué crees que significa? No tengo ni idea. Pero si está aquí es porque esta sala es importante. Los que lo hayan hecho sabían que quien viniera entraría en esta tienda. O en lo que queda de ella. ¿Pero por qué un centauro? ¿Y por qué una lanza? Es un emblema. ¿Quién eres? Es el emblema del regimiento que se encarga de trasladar civiles a los centros de agrupamiento sanitario. ¿Centro de agrupamiento? Sí, para poner a salvo a los supervivientes. ¿Que quién eres? Soy Beli. Pocos días después del colapso me quedé sola y llevo andando desde entonces. Escuché ruido en el edificio y entré. ¿Y vosotros quiénes sois? Somos Caos y Andrea. Estábamos buscando comida. Puedes bajar eso, no pienso haceros daño. He visto morir a demasiada gente en las últimas semanas. De hecho, sois las primeras personas con las que me cruzo. Las primeras, eso es imposible. Creo que ha muerto todo el mundo. He visto lo mismo que vosotros. Miles de personas a la vez que... Ya. Lo hemos visto. Si no queremos acabar igual, necesitamos provisiones. Llevamos días sin comer. Nos vamos a volver locos. Pues aquí no lo vais a encontrar, ya no queda nada. ¿Cómo que no queda nada? Mira a tu alrededor. Estamos de camino al centro de agrupamiento 15. Pocos días después del accidente vaciaron todo. Y eso es la prueba. Ya, y tengo que creerte. ¿Por qué estás sola? ¿Queréis comida o no? No me fío, Caos, es que no me fío. Vale, vamos a hacer algo antes de que las cosas se vayan de madre. Vengo aquí a ofreceros mi ayuda y si no la queréis... Queremos tu ayuda, pero tienes que entender que no nos fiemos. ¿Apareces aquí de repente y pretendes que nos fiemos de ti? Mira, estamos cansados, tenemos hambre. Si quieres ayudar, hazlo ya. Tengo algo. Parece una dirección, pero no estoy segura de lo que es. Cuando desperté estaba a mi lado. ¿Una dirección de qué exactamente? No lo sé, no lo recuerdo. Pero supongo que es mejor que andemos en alguna dirección a que estemos por ahí vagando sin rumbo. Además, a los del Centauro no les va a hacer ninguna gracia alimentar a 3 bocas más. Así que ir con ellos creo que no es una opción. De acuerdo, ¿tienes algún tipo de guía? ¿Un mapa o algo así? No. Me suelo guiar por el sol. ¿Qué ha sido eso? No es la primera vez que escucho algo así. No es buena señal. ¿Qué está pasando? Será mejor que corramos antes de que nos alcancen. ¿Cómo? ¿Quiénes son? Es mejor que no lo sepáis, da igual. ¡Corred! Chicos, estamos rodeados.
ese es el corto. ¿Te ha gustado? Ya está. ¿Cómo lo has visto tú, Manel? A mí me gusta muchísimo porque creo que recoge perfectamente la esencia de la historia. 20 es una historia que empieza, curiosamente, dentro de unos días. 20 empieza en las Navidades de 2017, cuando de repente, en el plazo de muy pocos días, miles de millones de personas en todo el mundo deciden suicidarse, terminar con su vida de manera casi simultánea. Nadie entiende qué es lo que está pasando, nadie sabe por qué lo están haciendo, no existe ningún motivo, no existen nexos ni relaciones entre los distintos casos, simplemente sucede. Personas perfectamente felices deciden terminar con su vida. Claro, esto supone que en muy pocos días el 99% de la población humana haya desaparecido. 99 de cada 100 personas han muerto. Evidentemente esto plantea para los supervivientes 3 preguntas y un gran desafío. La primera pregunta es, obviamente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué extraño fenómeno ha llevado a esa situación? La segunda pregunta es, ¿por qué a mí no? ¿Por qué los demás se han suicidado y ellos no han sentido esa necesidad? Y la tercera pregunta es la más importante. La tercera pregunta es, ¿y ahora qué? Claro, porque un mundo donde faltan 99 de cada 100 personas es el mundo que habéis visto en este corto, un mundo donde los recursos de repente son escasos, donde no hay agua corriente, donde no hay luz eléctrica, donde evidentemente no hay internet, no hay radio, no hay televisión, donde los hospitales son unos enormes cascarones vacíos, donde no hay médicos ni enfermeras que te atiendan, y donde encontrar un plato de comida de repente se puede transformar en algo extremadamente difícil mientras las estructuras se van colapsando. Y de repente estos supervivientes descubren una cosa. Descubren que lo que ha pasado puede volver a suceder y que el número 20 tiene una importancia especial. Y evidentemente, como en el corto, hasta aquí puedo leer. Yo creo que, y lo digo con la satisfacción de autor que ve trasladado algo que ha escrito a pantalla, creo que recoge perfectamente la esencia de la historia. Y la esencia de la historia es esta, de chicos jóvenes que llevan una vida ordinaria y de repente que se ven forzados a hacer cosas absolutamente extraordinarias, que son las historias que en el fondo a mí me apetece contar. Me apetece contar las historias de personas normales que se tienen que ver en la tesitura de hacer auténticas proezas. ¿Me preguntas si me ha gustado? Sí, me ha gustado, mucho. Pues me alegro. La idea del corto al final vino por parte del Planeta, la proposición para hacerlo, y teníamos también la dificultad de que no era un corto como tal que terminase con un final cerrado, sino que tenía un factor publicitario al final para animar a la gente a leer el libro, ¿no? Y eso ahí fue interesante, escribir junto a Josu el guión, y bueno, yo creo que ha quedado un resultado muy interesante. Aquí es donde entran Andrea, Beli y Caos, que actuaron, ¿no? Así en algo tan profesional. Sí, bueno, lo intentamos algunos. ¿Cómo fue para vosotros la experiencia de actuar? A mí me encantó. En el corto se supone que me estoy interpretando a mí misma, que yo no sé si a las 3 semanas de vivir una experiencia como que la mayoría de la gente se suicidase, no sé si yo sería así, no sé si tú crees que yo sería así o Mai. A ver, los personajes sí que estamos vosotros mismos, ¿no? Al final se llaman igual que vosotros, pero yo creo que es un poco llevado al extremo y con un toque de ficción. A mí me encanta, yo espero que si hay un apocalipsis ser así de dura y ser aquí la que manda en el cotarro. Teniendo en cuenta que yo no salgo, me doy cuenta de que yo sería uno de los 99 que habían palmado. Yo seguramente también. No, yo en la realidad hubiera muerto seguro, pero vamos. Yo me lo pasé súper bien interpretando. Creo que siempre que he hecho algo así he estado interpretándome a mí misma, pero no así, ¿no? Me gustó mucho crear el papel. Me acuerdo yendo hacia el rodaje y cuando leí el guión diciendo, vale, pues tengo que pensar un poco qué me ha hecho ser así de dura o qué es lo que tengo en mi cabeza para decir, a ver, ¿queréis comida o me piro? Como el sitio estaba súper lejos, fuimos todo el camino desde Madrid hasta el sitio discutiendo en plan, ¿pero por qué André y yo estamos juntos? ¿Somos amigos? Sí, tenemos muchas preguntas. ¿Cómo se conocieron? ¿Y quién nos persigue? O sea, a mí el final del corto me deja muy expectante de qué está pasando. Precisamente. Claro. O sea, pero veo que vosotros sois muy de método Stanislavski, ¿no? De meteros dentro del personaje para saber sus motivaciones. Bueno, 2 horas de preparación. No, pero aún así, en 2 horas, yo realmente, al final, no sois actores profesionales, y aún así, a la hora de grabar, yo me quedé alucinando, y el resultado creo que lo demuestra. Que
que parecéis actores profesionales y, joder, cuando me estáis hablando yo lo flipé con Beli, yo estaba actuando Beli, que además tenía los planos ella sola, estaba como... Pero... Sí, o sea, sabían el texto de memoria, muy fuerte. Claro, es que vosotros aquí veis como que tenemos una conversación, pero realmente yo no estoy hablando con ellos. Yo estaba hablándole a la cámara y en plan, ¿queréis comida? Y no había nadie al otro lado. No, fue una experiencia muy interesante, la verdad. A mí una cosa que yo cuando lo recuerdo, aparte, era una de las cosas que más me preocupaba, y precisamente cuando estábamos en este proceso de preparación, que yo tenía mucha comunicación con Silvia Aspe de Planeta. Había una cosa que me preocupaba muchísimo, que era la ambientación. Me preocupaba mucho porque quería saber dónde iba a tener lugar la historia, y me importaba muchísimo también el aspecto físico que ibais a tener vosotros, ¿vale? Yo quería escapar de algo, que era esa imaginería estilo Mad Max que ya está más vista que el TVO, ¿sabéis? Hay un gran colapso y de repente todos los protagonistas, todos los supervivientes, parece que han olvidado los principios básicos de higiene, ¿sabes? O sea, van todos hechos unos zarrapastrosos, con la ropa rota, súper sucios, con el pelo de no haberse lavado el pelo en 6 años, y realmente el mundo de 20 no es exactamente así. Es un mundo donde de repente falta mucha gente, pero los recursos siguen siendo exactamente los mismos. No ha habido una catástrofe que haya hecho que de repente falte agua o falte comida. Lo que faltan son las líneas de producción, pero todo está ahí al alcance de la mano. Y entonces, en ese sentido, me preocupaba un montón, y cuando lo vi, yo me quedé muy satisfecho con vuestro aspecto, que se ajustaba mucho. A mí ese punto macarra motero con esos guantes me resultó fascinante. Esa bufanda infinita que llevabas colgando, que no sabía si era una bufanda o qué diablos era, me llamó muchísimo la atención. Y me gustaba muchísimo, y por favor me gustaría que compartieses con esta gente un poco la localización, esa estación de servicio abandonada, o sea, porque era exactamente lo que estaba en mi cabeza, de verdad. Pues la gasolinera esta es una que lleva como 20 años abandonada en mitad de un pueblo que, o sea, llegamos ahí perdidos literalmente con el GPS. Íbamos a un rodaje de otra cosa en Valencia, el GPS nos perdió a una compañera de mí, y de repente en mitad de esta carretera que está rozando Albacete, encontramos la gasolinera, pasamos por delante y dijimos, joder, qué sitio tan bonito para hacer fotos, sin más. Bajábamos, hicimos fotos y nos fuimos. Y cuando más adelante... ¿Hacéis fotos en gasolineras abandonadas? Es que son Instagram. O sea, no te juzgo, ¿sabes? O sea, es lo que tienes en Instagramer, que es muy difícil la vida. Pues... Perdona, que te interrumpí. No, tranquilo. Más adelante, cuando surgió la propuesta del corto, dijimos, joder, es que tenemos que utilizar esta gasolinera. Ya no solo porque encaje, sino porque es que mola mucho. Tenía una estética, como se abandonó, creo que fue a finales de los 80, una cosa así. Tenía todavía el toquecillo la fachada pintada, muy chulo. Y dijimos, tiene que ser ahí. Pero tiene un efecto de fondo con esa ciudad humeante, es absolutamente... Sí. No, la ciudad es falsa. Prácticamente todo lo que se ve... Me alegra saber que no habéis plantado fuego a una ciudad para grabar este corto. Me quedo mucho más tranquilo. O sea, si desde Cuenca se viese Madrid, sería curioso cuanto menos. No, lo que se ve en el plano cuando se ve como el exterior de la gasolinera, eso es trabajo de Tony, el chico de postproducción, y es prácticamente todo de mentira. Las plantas son de mentira, el coche que hay le falta una rueda, si lo volvéis a ver y os fijáis en los detalles, es prácticamente todo de mentira. Lo único de verdad es el contexto de la gasolinera y ya está. Eso fue un trabajo increíble, la verdad, por parte de Tony. Oye, y porque te tengo aquí a este lado, tengo una pregunta que me quema la lengua, después voy contigo. Pero cuando te llegó esta propuesta, ¿qué fue lo primero que pensaste? Me gustó mucho. No solo la idea de interpretar un personaje, que me parecía muy atractivo, también la historia. Tengo que decir que estoy como loca por leerme la novela. Y vamos, no tardé en decirle a Mike que sí. No, de hecho no tardaste nada. Le dije, me mola un montón la propuesta y me encantaría que saliesen más cosas de este estilo, la verdad. ¿Y tú? Pues yo en general este año mi vida está siendo como muy surrealista, porque no paran de pasar cosas muy raras. Y un día estaba en la agencia y no sé qué estábamos haciendo, alguna grabación de algo, y al terminar la grabación me dijo, oye, que estamos planteando no sé qué y quiero que salgas tú, que seas actor en un cortometraje que vamos a grabar con Planeta, tal. Y yo, sí. Pero luego llegué a casa y pensé, ¿en qué momento me he dicho yo, vale, en plan, actuar, cuando no he actuado en mi vida? Pero aún así me ha sido mucha ilusión, en plan, meterme en un proyecto así tan tocho y tan guay. No, además es interesante el hecho de que, por un lado, tiene la parte de corto, que si lo ve alguien que nos conoce, pues puede disfrutar de él, pero por otro lado es el hecho de que estáis vosotros, ¿no? Y eso también llama a mucha gente a verlo y a sacaros del contexto en el que estén acostumbrados. Y yo creo que eso juega como un doble punto muy, muy interesante ahí. Pero vosotros,
quiero decir, tenéis una audiencia enorme como creadores de contenidos propios, además. ¿Cómo sintisteis fuera de vuestra zona de confort? Quiero decir, yo al fin y al cabo me dedico a escribir y yo estoy en mi zona de confort, ahora estoy presentando mi libro, pero vosotros de repente era sacaros del sitio donde estáis cómodos, de las cosas que hacéis tú y tú en vuestro universo diario creativo, y de repente era meteros a hacer algo que había planteado un tercero que ni siquiera conocíais. ¿Realmente en algún momento os dio así como vértigo decir, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué pensabais al respecto? A mí me dio vértigo a la hora de leer el guión, porque tenía que decir muchas palabras muy difíciles. Palabras difíciles. Claro, tenía que soltar ahí es el emblema del regimiento que se encarga de llevar civiles a los centros de agrupamiento sanitario. Sí, en plan, tengo que decir que ¿vale? ahí tienes un punto repipi muy interesante, ¿sabes? O sea, vamos a analizar, o sea, si quieres lo analizamos fríamente. O sea, hay dos pobres chavales que están muertos de hambre, muertos de frío, muertos de miedo, metidos en un edificio en ruinas, y llega la motera del infierno colocándose los guantes diciéndole, no, esto es un emblema, ni siquiera. Sí, la verdad es que ahí tienes ese punto un poco castigador que... Mi parte favorita es cuando me preguntan que si tengo un mapa y digo que me guío por el sol. O sea, es que me falta hacer... Sí, o sea, solo te faltaba hacer así, ¿sabes? Soplarte las uñas. Mi parte favorita es cuando Beli se presenta y dice un párrafo entero de presentación y le dice, ¿y vosotros quiénes sois? Somos Caos y Andrea. Estábamos buscando comida. Fin. No, pero eso quiere decir que no hace falta decir más. Tenía que saber quiénes sois. En plan, somos Caos y Andrea. ¿No te das cuenta de quiénes somos? ¿Sigues? No, pero la verdad, para mí sí que era... Bueno, yo me dedico a hacer música, entonces nunca dejo a lo mejor de interpretar. Y antes hacía teatro, entonces el volver a interpretar un personaje me llamaba muchísimo. Y no he dejado, creo, del todo de estar en mi zona de confort, aunque he estado haciendo algo diferente. Y también me gustaba mucho el poder colaborar con otros creadores de contenido, ya que en mi ámbito como que, pues, o estoy con Curry o estoy con David Res, ¿no? Y poder hacer algo con Caos o con Andrea me pareció maravilloso. Y yo lo contrario totalmente. O sea, no era mi zona de confort No para me gustó nada trabajar con Beli. Sí, ha sido fantástico. Me ha encantado trabajar con ella. Pues yo todo lo contrario. No, en realidad... Espera, apártate, que vas a picar la sacre. No, me refería a que ella sí, o sea, está más acostumbrada a estar en un escenario, no sé qué, con gente cantando. Yo estoy acostumbrado a dibujar en mi habitación, yo solo. Pero bueno, a mí en general me da vértigo todo en la vida. O sea, que tampoco era una situación mucho más diferente a la normal. Y lo que sí me pasó es que estando allí en el rodaje, pensaba todo el rato, cuando estaban los cámaras y los de iluminación y no sé qué haciendo movida, yo, qué envidia. Ojalá estar yo con la cámara ahí haciendo... Es como que detrás de la cámara te sientes mucho más... Hay que decir que todo el corto se preparó y se grabó en muy poco tiempo, porque teníamos muy poco margen de tiempo, y está todo... Salió demasiado bien para lo mal que podía haber salido, ¿no? Porque, yo que sé, cosas como... No había electricidad ahí, con lo cual toda la iluminación del corto es algo fascinante que yo no había visto nunca. Está hecha reflejando la luz solar en espejos y reconduciéndola a donde estamos grabando. Yo me quedé loco. ¿Cómo están haciendo esto? Me estás tranquilizando mogollón. Sí. O la localización, que la localización, normalmente cuando vas a grabar un corto, vas a la localización, estudias dónde se van a hacer los planos, te haces un mapita, tal. Nosotros todo lo que tenemos estudiado era el día que fuimos a hacernos fotos y ni siquiera llegamos a entrar. Con lo cual íbamos al lugar... O sea, que podía haber un señor muerto desde hacía 30 años dentro. De hecho, había algo por ahí muerto. Había algo Olía muerto, raro. no sabemos lo que Sí, era. que Había algo muerto y una zapatilla al lado. Yo creo que era humano porque tenía ropa al lado. Había ropa al lado. Daba mal rollo, la verdad, no os voy a mentir. Pero bueno, son cosas que ocurren, ¿no? Y al final fuimos ahí sin localizar, en plan, a lo que pase. Sí que es verdad que conseguimos el permiso y eso fue una locura, porque claro, esto es una empresa que cerró a finales de los 80. ¿Cómo llamas tú al dueño a decirle, oye, que quiero grabar en la gasolinera que llevas 30 años pasando? Pues lo conseguimos y llamamos y nos dejó, además le dio igual, nos dijo, ¿cuándo? El lunes, sí, ok, y ya está. Y fue como, pues gracias. Y además de cadáveres también había agujeros. Como claro. agujeros. Donde... Había alcantarilla o cualquier movida, ya no había nada, entonces había huecos enormes. Con tubería, o sea, parecía que si te caías te morías. Yo tengo O sea, que... no la hemos jugado mogollón. Ha sido arriesgado. Oye, y para entrar había que entrar por la ventana, ¿sabes? Ah, es Sí, verdad. había que entrar por una ventana. Como os podéis dar cuenta, Planeta hace auténticas superproducciones cuando quiere. Yo le tengo que reconocer, justo antes de empezar, estábamos hablando ahí atrás y le decía que yo la primera vez
que estuve viendo el corto, una de las cosas que más me angustiaba era que alguno de vosotros cogiese tétanos, ¿sabes? O sea, me da la sensación de que en cualquier momento ibais a caer encima de un hierro afilado y que os ibais a quedar ahí ensartados. Ahora que sé que hay agujeros y cosas muertas y que teníais que entrar por una ventana, me he dado cuenta que me estaba preocupando en vano, que ese era el menor de vuestros problemas. Pero aún así me encanta porque el resultado al final está muy bien, pero ya va un poco más allá de lo que hayáis hecho vosotros o de lo que suponga para mí en la promoción de 20. Supone una cosa que a mí me entusiasma, que supone que es, como decía Emilio al principio, supone abrir un camino nuevo. Supone hacer otra cosa. Veréis, vivimos en una época de que todo se hibrida, todo se mezcla, todo se mestiza. El cine y la televisión beben de la literatura bebe del cine y de la televisión, los lenguajes audiovisuales, los lenguajes literarios se entremezclan, todo cada vez está más unido y de repente que Planeta, nada menos, se decida a apostar por hacer este tipo de historias y que este tipo de historias salgan bien y que este tipo de historias despierten la atención, que llamen la atención y que tengan un resultado estético tan chulo, no es más que la constatación de que es el principio de un camino que seguramente se seguirá explotando. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de 10 años si se sigue por este camino? Películas. Películas, posiblemente. Porque cada vez, aparte, sabes que el mundo audiovisual va evolucionando y entonces las grabaciones son cada vez, pues se pueden hacer más económicas o más mastodónticamente caras según por donde tires. ¿Vosotros repetiríais la experiencia? Yo sí. Yo sí. No, sin Entonces duda. tampoco lo paséis tan mal en la rueda. No, para nosotros ya, no como Omai, sino como parte de la agencia donde salió todo esto, también es una oportunidad gigante que Planeta haya confiado en nosotros, que al final somos una agencia que no tiene literalmente ni un año de vida. Y aún así Planeta ha confiado en este proyecto y también por nuestra parte estamos muy agradecidos a ellos. Y creo que el resultado queda muy bien. Efectivamente abre una puerta a que cada vez que saques un libro te hagamos un corto. Yo encantado. Claro, que vosotros el corto lo grabáis, ¿cuántos días me dijiste que fueron? En un día. Hace un día. Yo he estado año y medio escribiendo esta novela. Es una de esas cosas que resulta absolutamente descorazonadora. ¿Sabes? Te pasas un año y medio escribiendo una novela. He tenido que viajar a 3 países distintos para hacer la documentación. Sale la venta y de repente te encuentras con alguien que te dice, me la he leído en 3 días. Y por una parte es, qué bien, se la ha leído en 3 días. Y por otra parte es, joder, se la ha leído en 3 días, que a mí me ha llevado año y medio, ¿sabes? Y bueno, y no voy a contar todas las partes de sufrimiento interno por el camino, de peleas con mis editores tratando de hacer pasar por el aro cosas que no cabían por el aro y haciéndome ellos pasar cosas por el aro que sí cabían por el aro, porque curiosamente ellos tenían la perspectiva que yo no tenía. Y al final, pues bueno, en el fondo yo creo que hacemos básicamente lo mismo, contamos historias. Tú cuentas historias con música, tú dibujas, tú haces cosas. Yo iba a decir haces cine, pero si tú prefieres hacer cosas, haces cosas, también haces cine. Y yo realmente cuento historias que, pues poniéndolas en negro sobre blanco, que salen de mi cabeza y que en ocasiones, cuando decías lo de tu habitación dibujando, yo esa soledad del corredor de fondo, también la siento muchas veces, porque muchas veces, bueno, pues eso, el trabajo de escritor se está transformando cada vez más en el trabajo de un bipolar, ¿sabes? O sea, te pasas 6 meses al año encerrado escribiendo y te pasas los otros 6 meses al año, pues bueno, sentado aquí delante de un montón de gente explicando qué has estado haciendo los 6 meses anteriores, que no has perdido la cabeza, que no has acabado como Jack Nicholson en El Resplandor persiguiendo a tu familia con un hacha y que merece la pena. De todas formas, si te voy a hacer una pregunta muy puñetera. Venga. Muy puñetera. Porque yo odio que me hagan esta pregunta, entonces teniendo la oportunidad de hacerla te la voy a pasar. Si pudieses volver a hacerlo, si tuvieses que volver a grabarlo, si tuvieses una máquina del tiempo, ¿cambiarías algo? Y si fuese así, ¿qué es lo que cambiarías? Cambiaría... Porque esto es hacerte una enmienda a ti mismo, ojo, ten cuidado. Sí, no. Y hay muchos fallos en el corto que se podrían haber corregido. Pero no los digas. Cambiaría sobre todo... Mi vestuario. Íbamos muy justos de tiempo porque teníamos un único día para grabar en esa localización, que es donde ocurre todo el corto, y unas horas de sol que son las que eran, porque al no tener iluminación eléctrica teníamos que contar con el sol. Y eso nos hizo, sobre todo al final, correr un poco y dejar algunas cosas no tan pulidas como a mí me hubiese gustado. En plan, repetir algún plano, alguna cosa, pillarla mejor. Y quizás, sabiendo ahora todo lo que hicimos ese día, haber quitado de una cosa para darle tiempo a otra, ¿no? Probablemente eso sería lo primero que hiciese. ¿Y tú? Mi vestuario, sin duda alguna. ¿Qué? O sea, yo pasé un calor ese día. Te odio. A la diseñadora de vestuario por ahí. Pero eso en realidad se lo cambié. Es que teníamos
O sea, Beli y Andrea tenían como una ropa estándar y ya. En plan, no tenían que hacer nada. A mí tenía que estar Paloma cada minuto quitándome y poniéndome los alfileres por todas partes porque tenía la bufanda esta gigante alrededor. Y en plan, Paloma, tengo calor, me la quiero quitar un segundo. Y ella, no. Y estuve todo el día con la bufanda sin poder quitármela, o sea, comiendo con la bufanda. Sí que es verdad que tenías un aire a Harry Potter, ¿sabes? Al principio, pero yo te veía, no, de verdad que me encantaba porque era una estética que me gustaba mucho. ¿Tú qué cambiarías? ¿Cuál es el mejor ejemplo? Yo no cambiaría nada. Bueno, yo al contrario que Caos, yo me habría llevado un abriguito, porque pasé un poco de frío. Pero la verdad que yo estoy muy contenta con el resultado. Desde el momento en el que terminamos de grabar y recogimos y nos metimos en el coche, yo ya estaba deseando ver el corto. Sabía que iba a salir algo guay por todo el equipo, cómo estuvo trabajando, por cómo vi a mis compañeros interpretando, y me fiaba al 100% del criterio de Omai. Oh, gracias. Caso es el mejor ejemplo de que los personajes son ellos mismos como llevados al extremo, ¿no? Porque ese vestuario es el que llevarías tú el día de... Sí. O sea, yo cuando me sacaron la ropa dije, bueno, han ido a mi armario. Se ha quedado la camiseta, ¿sabes? Para usarla. Y la pregunta contraria. ¿Hay algo que os costó mucho, os pareció lo que más dificultados supuso? El plano final. Lo de correr los tres y pararnos en el... Nos decían, aquí tenéis las marcas y tú, no puedo mirar la marca al tiempo que miro hacia el río, que no sé, o sea, era horrible. Y nos teníamos que poner como los tres de espalda con espalda, girar al mismo tiempo mientras la cámara se ponía en el ángulo que se tenía que poner, no sé qué. Ese plano era complicado porque la idea original era rotar en torno a ellos mientras iban hablando. Pero claro, no daba tiempo a rotar completamente y al fondo se veía pues los coches de producción, con todo el equipo, tal. Y entonces, al principio intentamos y según iba girando el cámara, todo el equipo íbamos girando con él detrás. Era muy ridículo. Y luego ya dijimos, esto no puede ser. Entonces, giramos un poquito y luego cambiamos otro plano. ¿Y a ti qué fue lo que más, o sea, qué es lo que más te costó? Saltar la ventana esa de las pelotas. Pusimos una escalerita. Mira, es que además me quedaban los pantalones blancos cada vez. Sí, es que tenemos que subir una ventana con una escalera cochambrosa que templaba mogollón con todos los trajes. En plan, que íbamos a ir cargando con todo, subiendo por la escalera mientras nos ayudaban a ir saltando y tal. En ningún momento os planteasteis, quiero decir, que todo podía ser una trampa para robaros un riñón, porque a mí me lleva a un edificio en ruinas en un descampado y me dice, entra por una ventana, ya me he desconfiado, pero digo, a lo mejor esto no es lo que yo tenía previsto. No, se fiaban de ti. Se fiaban. Al final, también una parte que fue muy bonita de hacer este corto era que tenemos mucha confianza de todos, que fuera de este trabajo somos todos amigos. Y eso se trasladó mucho a la hora de grabar, de trabajar. Ayuda mucho. Sí, ayuda mucho. Y estuvimos todos muy cómodos, no sé. Fue una bonita experiencia además. Daba un poco de miedo la última habitación en la que estuvimos, que es la primera que aparece donde está Andrea buscando, porque estaban todas las vigas llenas de caca de paloma y 2 caídas. Y yo no paraba de mirarlas en plan, se van a caer. O sea, si se tienen que caer en algún momento, se van a caer cuando esté yo haciendo el nope mientras estoy buscando por ahí. Por cierto, que me hace gracia, no me hace gracia, quiero decir, pero me llama la atención el hecho de que me digas que había pájaros muertos, porque 20, precisamente, una de las cosas que pasa al principio es que cuando los protagonistas de la historia van caminando por un prado y se encuentran docenas de pájaros muertos sin ningún motivo aparente. A veces... porque haces así, te gusta que mate pájaros. O sea, perfecto. Al final, trasladar el contenido de un libro de más de 600 páginas a un corto es absolutamente imposible, no da tiempo. Pero de todas formas, que me cuentes eso, aunque forme parte de la intrahistoria del corto, me hace mucha ilusión, porque parece que, sabes que a veces la realidad supera la ficción y ahí se imbrica de alguna manera, y bueno, pues parece que aquí es uno de esos pequeños detalles. Al final, lo interesante del corto es que no intenta tampoco coger tu historia como tal y hacerla en corto, sino que es como algo que está ocurriendo al principio, en otro lugar. En ese universo. Eso es, mientras está ocurriendo lo que tú cuentas en el libro, a la vez, en otro lado, está pasando esto. Y yo creo que es muy interesante ese punto, el ver más allá, el ampliar lo que estás contando tú, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé si llegados a este punto, a lo mejor alguien quiere decirnos algo. Sí, si tenéis preguntas. Seguramente alguien tendrá alguna pregunta, alguna opinión, enmienda o algo por el estilo. Y si no, es que lo hemos dejado todo demasiado claro. Mira.
Nada, simplemente, bueno, agradeceros a todos que estéis aquí y con muchas ganas de leer la novela. Pero sí que ha habido un momento ahí al principio que me ha llamado la atención, que decías que 20 es una historia sobre el poder. O sea, no es una historia más de ciencia ficción, sí, entiendo yo, sino que tiene un trasfondo. ¿Qué es lo que buscas o transmitir o qué vamos a aprender leyendo? Vamos a ver, yo parto de la base de que leer tiene que ser absolutamente divertido. Parece que muchas veces es una obviedad tan grande que muchas veces nos olvidamos de ello, pero leer tiene que ser rabiosamente divertido. Un libro, la literatura de entretenimiento, una novela, hace 80 años no tenía que competir prácticamente con nada excepto con la radio. Hoy en día el tiempo de ocio es exactamente el mismo, pero un libro tiene que competir con el cine, con la radio, con la televisión, con las redes sociales, con YouTube, con HBO, con Netflix y con cosas que me estoy dejando en el tintero. La consola, los móviles, o sea, imaginaros la cantidad de espacio que comen. Leer es proactivo. ¿Qué significa que sea proactivo? Significa que tú tienes que hacer un esfuerzo para transformar esas letras de negro sobre blanco en algo, en imágenes en tu cabeza. Entonces, si no haces que leer sea absolutamente entretenido, que sea algo electrizante, que te enganche, ¿sabéis las sensaciones? Este libro me tiene enganchado. Bueno, pues si no consigues eso, desde mi punto de vista, algo estás haciendo mal. Pero al mismo tiempo, puedes tratar de hacer algo más. Puedes tratar de hacer que esa historia tenga un trasfondo. Puedes tratar de hacer que esa historia diga algo y cuente algo. Y 20 realmente, aparte de contar esa historia que os contaba al principio, de ese fenómeno que obliga a que se suiciden 99 de cada 100 personas y los supervivientes empiecen a encontrarse en situaciones como las que se veían en el corto, va un paso más allá. Y plantea preguntas de cómo nos comportaríamos nosotros en una situación por el estilo. Es decir, cómo sería en ese mundo donde realmente esos pocos supervivientes se van a tener que agrupar, cómo serían los equilibrios de poder, cómo serían las relaciones entre las personas, cómo serían cosas tan sencillas como la religión o el comercio, cómo sería, por ejemplo, algo que es una cosa que aparece en 20, cómo sería un problema tan grande como la obsolescencia programada. ¿Sabéis lo que es la obsolescencia programada? ¿Os suena? Es decir, estamos rodeados de cacharritos que tienen una vida útil. Es decir, las luces que nos iluminan, este micro, todo está diseñado para durar una determinada cantidad de tiempo. Podrían durar mucho más, pero no sería rentable. Es decir, esta luz está pensada para que dure unos cuantos miles de horas y después se va a fundir. Este teléfono va a funcionar estupendamente bien y te va a dar mucho servicio, pero un día va a empezar a ir despacito, se va a empezar a tener problemas y va a salir otro modelo que lo va a hacer mucho más rápido, lo va a hacer mejor y posiblemente sea más caro. Pero ¿qué pasa si de repente no sale el siguiente modelo? Porque no hay nadie diseñándolo. ¿Qué pasa si cuando se funda esa bombilla resulta que vas al almacén y no hay otra bombilla para cambiarla? Porque no hay nadie fabricándola si has gastado la última. En ese momento te darás cuenta con un escalofrío de que en el momento en el que esto falle, no va a haber nada que lo pueda sustituir. Eso le pasa a los protagonistas de 20. Tienen un montón de información al alcance de su mano, en discos duros acumulados, a los que no pueden acceder porque no saben cómo. Y esto, que puede parecer una auténtica fantasía, está pasando ya en la realidad. El otro día leía una cosa que me dejaba absolutamente perplejo. Sabéis que la NASA tiene un plan para volver a enviar hombres a la Luna en el año 2030. Bueno, como tienen un montón de información acumulada del proyecto Apolo 11, que fue cuando llegó el hombre a la Luna, decidieron acceder a toda esa información que está en grandes bobinas, porque de aquella no había discos duros, y se han encontrado que no pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque los ordenadores que utilizaron durante el programa de Apolo 11 están estropeados. Tienen piezas que después de 40 años están hechas polvo. Y entonces están buscando piezas en el mercado de segunda mano, porque ya no las fabrica nadie. Pero el problema no es solo ese. El problema es que el software que hace funcionar esos ordenadores y que permite leer esos datos se ha corrompido con el paso de los años. Y todos sus diseñadores han muerto hace años. Con lo cual, los informáticos actuales los sientan delante de esas máquinas y no entienden absolutamente nada, porque es como si a un intérprete de lenguas modernas, a un traductor de alemán, de francés o de inglés le pones una tablilla de sumerio antiguo delante. Es decir, sabe que es un idioma, pero no tiene ni la más puñetera idea de por dónde empezar. Tú fíjate la cantidad de cosas distintas que caben dentro de una novela que, insisto, es entretenida, porque entiendo que leer tiene que ser entretenido, porque entiendo que al final tiene que ser una experiencia, tiene que pasarte una cosa leyendo. Seguro que a muchos de vosotros os ha pasado empezar a leer un libro y de repente perder la noción del tiempo, y de repente decir, ¿cómo es posible que hayan pasado 2 horas? ¿Te ha pasado?
Bien, pues esa sensación es absolutamente maravillosa. Eso, para conseguir eso tienes que conseguir una cosa. ¿Veis cómo hablo un montón? Pero interrumpirme, joder, que voy enganchando un tema con otro. Eso pasa por una cosa que se llama la suspensión de la incredulidad, que ya si queréis en otro momento os lo explico, de qué va y cómo funciona, pero básicamente consiste en que tú haces un pacto entre el escritor y el lector, o entre los protagonistas de una película y el espectador, que sabe que la película que le están contando es una auténtica trola. Pero durante la hora y media que dura la película decide cerrar esa parte de su cerebro que sabe que esa película es mentira, o sea, que Indiana Jones no existe de verdad, que E.T. es un muñeco de plástico, que los Ewoks son unos enanitos con una peluca con un peluche encima, y decides creerte todo eso. Eso es la suspensión de la incredulidad, y eso lo haces porque de repente eso es magia, y eso es maravilloso. ¿Ya está? Una respuesta cortita. Ahí hay una pregunta. Hay una y hay otra. Lo primero, muchas gracias por haber venido aquí y haber hecho ese libro. En primera parte, en lo que tú habías explicado de según vas leyendo el libro, te vas metiendo en la historia, es verdad, porque aparte es como tú mismo lo estás viviendo, aunque no compartas las mismas opiniones con esos personajes, pero te metes de tal forma que incluso pensarías, tú realmente puedes estar bien común actuaría de esta forma. Y es por eso lo que siempre te voy a agradecer que lo hayas enfocado siempre a, por ejemplo, temas como ubicaciones conocidas o no más futuristas. Sí, al final las distopías no dejan de ser la realidad en la que vivimos exactamente igual, es decir, transcurren aquí, en nuestro mundo, y simplemente cambian una cosa o dos. El problema es que esas dos pequeñas cositas que cambian absolutamente todo, ¿vale? Es decir, de repente las reglas de juego cambian por completo, y cuando tú le cambias las reglas de juego a personas normales, te encuentras a personas normales haciendo cosas extraordinarias. Te encuentras a un tipo fantástico teniendo que rebuscar entre las ruinas, jugándose la vida para no coger el tétanos, y te encuentras a una chica que canta maravillosamente bien, de repente transformada en una motera del infierno, tratando con desdén y desprecio a dos tipos que están muertos de hambre. Esas cosas están bien porque lo que implica al final es una transformación de los personajes. No me voy a meter en esto porque eso es un rollo de metaliteratura. A mí me apasiona la metaliteratura, pero yo soy escritor, con lo cual lo llevo en mi penitencia, no os voy a explicar eso, pero la transformación de los personajes es fundamental. Si os dais cuenta, todas las historias que hayáis visto, ya sea en cine, ya sea en televisión, ya sea en libros, todos los personajes tienen un arco de transformación. Empiezan de una manera, empiezan siendo de una manera. Pensad en cualquier historia, vuestra historia preferida. Empiezan siendo de una manera y acaban siendo de otra totalmente distinta, ¿vale? Qué sé yo, en el Señor de los Anillos, Frodo empieza siendo un tipo alegre y dicharachero y que quiere vivir aventuras, y al final es un tipo que la experiencia le ha marcado, le ha amargado, ¿sabes? O sea, está cambiado por completo. Luke Skywalker empieza siendo un paleto espacial que vive en un planeta apartado y termina siendo un paleto espacial, pero ahora es Jedi y tiene una mano biónica y tiene una espada y puede hacer flotar cosas. Pero hay un arco de transformación. No sé esto que venía, ¿veis cómo no me podéis dejar hablar todo el rato? Sí. Hay una pregunta, sí. Oye, a ellos le podéis preguntar también, y así no me tenéis que oír todo el rato, ¿eh? Es que hablas muy bien. Sí, no, hablo mucho, ese es el problema. Hola, la cosa es que para hacer el corto, a ti te dieron unas pautas o te dejaron en completa libertad los del Grupo Planeta. ¿A mí? Sí. A mí me dieron completa libertad y eso lo que agradezco mucho. De hecho, la propuesta de hacer el corto viene también un poco de parte de la agencia, ¿no? Nos dijeron, hay una nueva novela de Manel Loureiro, ¿qué podemos hacer? Y trabajando sobre eso, llegamos todos a la conclusión de que se podía hacer un corto. Y nos dieron total libertad, la verdad. Obviamente, respetando un poco lo que venía marcado por el universo de Manel, pero dentro de eso, nadie nos paró los pies. y es algo que agradecemos, ¿no? Porque si al final se te marca mucho las cosas que tienes que hacer en tu trabajo, dificulta el que puedas expresarte o salir de ahí. Y eso a mí no me convence, ese formato de trabajo, así que creo que es ideal y creo que se refleja en el resultado, ¿no? Al final, siempre respetando la historia de Manel, hemos creado un corto muy interesante. Hola. Hola. Esta es una pregunta para Manel. Dime. ¿No te da miedo dejar tu obra en manos de otros y que hagan... A ver, tú controlas tu obra y puedes currártelo y, como has dicho, te lo curras, vas a 100.000 sitios y dices, ahora lo dejas en manos de otro y a ver qué hacen.
¿No te da miedo, vértigo? Yo pensé eso. A ver, vamos a ver cómo puedo explicar esto sin que suene mal. Una vez un amigo, un autor que es amigo, me dijo una cosa que, hablando de eso, de la venta de derechos. En aquel momento estábamos hablando de la venta de derechos para cine, ¿no? Me decía que ceder tus derechos para que hiciesen una película era algo parecido a coger a tu hija de 15 años, llevarla a un bar de moteros, subirla encima de la mesa de billar, desnudarla, salir de allí diciendo, no le hagáis daño, ¿eh? ¿Sabes? O sea, sabes, te expones, es decir, es un paralelismo muy de trazo grueso, pero lo que quiere decir, sí, vale, ya sé que, pero eso no es cosa mía, he dicho que es cosa de un amigo, ¿vale? Gracias por esa mirada reprobatoria. Que sepáis que la responsable de prensa del Planeta me acaba de echar una mirada criminal. Dicho esto, tienes un riesgo, evidentemente. Tú sabes que hay lenguajes que no son los mismos. Los lenguajes audiovisuales y los lenguajes literarios son distintos. Hay cosas que se pueden hacer en uno y cosas que no se pueden hacer en otro y que cambian por completo. Yo puedo, en 3 páginas, describir cómo la Gran Vía sucumbe a un mar de fuego porque resulta que alguien se ha dejado un cigarrillo mal apagado en el espacio de la Fundación Telefónica porque está fumando a escondidas. Hacer eso en cine, si yo les propongo eso a un productor, el productor me miraría y me diría, a ver, es que quemar la Gran Vía nos va a salir muy caro. Entonces digo, bueno, pues nada, quemamos solo el edificio de Telefónica. Y me diría, aún así nos sigue saliendo caro, de cuidado. Digo, joder, pues quemamos solo el espacio de la Fundación Telefónica. Y me diría, es que nos sigue saliendo caro porque es cine español. Y digo, bueno, pues le quemamos la butaca. Me dice, ahí sí. Entonces, claro, la manera de contar historias cambia. Tú sabes que algo se va a quedar, siempre se van a quedar pelos en la gatera y siempre va a haber transformaciones. Ojo, que hay adaptaciones que son brillantes y hay adaptaciones que son pésimas. El ejemplo clásico que se pone es El Resplandor, de Stephen King. ¿Qué es mejor? ¿La novela, que es estupenda, o la película, que es absolutamente brillante? Tú lees El Resplandor, no sé si habéis leído El Resplandor, si no lo habéis leído os lo recomiendo porque es una novela fantástica, que es la historia de un escritor que se encierra con su familia en un hotel de montaña para acabar una novela, por eso me gusta mucho, y resulta que el pobre hombre, como el hotel está encantado, se acaba volviendo un poco loco y acaba persiguiendo con un hacha por los pasillos desiertos a su familia. Stanley Kubrick hizo una película, y la película es, en muchos sentidos, es infinitamente mejor que el texto sobre el que está basado. Es un dado, ni siquiera es un dado, es una moneda al aire que lanzas. Puede salir cara, y es fantástico, y es una adaptación de esta que aplaudes con las orejas, o puede salir cruz y puede ser una de estas adaptaciones nefastas de las que después reniega tanto el autor como el cineasta que la hizo, ¿sabes? Y dice, no, yo es que esto era un encargo, y el autor dice, no, yo no me acuerdo de esa película. Estas cosas, pero bueno, también es la gracia de las adaptaciones en muchas ocasiones, descubrir qué es lo que va a pasar, descubrir cómo otras personas van a ser capaces de transformar algo que tú has hecho, le van a poner un prisma distinto, le van a dar un enfoque distinto y se va a ver de otra manera. Aquí hemos venido a jugar. Recuerdo que Stephen King abominó de la obra de Kubrick, invirtió toda la pasta que tenía en hacer rodar otra vez El Resplandor en una serie que bueno, que... Sí, claro, pero claro, esto lo hizo en los años 80. En los años 80 Stephen King era alcohólico y... Sí, es verdad. A ver, Stephen King en los años 80 era alcohólico, se bebía hasta el agua de la colonia, no es coña. En los años 80, siendo alcohólico, escribió sus mejores novelas. Estoy seguro que la señora King no está de acuerdo con esta apreciación personal mía, porque no le apetecerá que su marido vuelva a beber, pero sí que es cierto que escribía, escribió sus mejores obras, pertenecen a esa época. Abominó de ella. Se hizo una serie después. La serie es horrorosa, es horrorosa. También, claro... ser Stephen King, que es un tipo que tiene, me parece que son 70 y pico libros publicados y de los cuales han hecho adaptación creo que de 40 o 50 novelas, coño, pues alguna no te va a gustar, digo yo, ¿no? Él puede escoger, ¿qué te voy a decir? Venga, más cosas seguro. Aquí hay una, ¿no? Hola. Yo siempre he leído en libros en los que la historia está muy desarrollada, que incluso los personajes principales como los secundarios, sobre todo en supervivencia, liberan como las cadenas de su mente que estaban atadas a su lugar de origen y empiezan a pensar de manera distinta. En los personajes de 20, en estos 3 protagonistas, intentarán
modificar su manera de pensar para adaptarse o intentarán recuperar lo que antes tenían? Pues es una pregunta bastante difícil la que me has hecho, de verdad, porque sin querer has tocado una de las fibras nucleares de la novela. Es una de las grandes preguntas de esos equilibrios de poder que me preguntaban antes por aquí, sobre qué se puede hacer con el futuro. Verás, no hay nada más inocente que un niño, ni nada más arrogante que un adolescente. Todos hemos sido niños, inocentes, todos hemos sido adolescentes, absolutamente arrogantes, convencidos de que teníamos todas las respuestas, de que los adultos eran unos auténticos idiotas que lo único que hacían era estorbarnos y que realmente la respuesta era mucho más sencilla. Cuando tú coges a personajes jóvenes, que ya no adolescentes, cuando tú coges a personajes jóvenes y de repente pones en sus manos no solo su futuro, sino el futuro de gran parte de la humanidad, de repente se dan cuenta de una cosa, que tomar decisiones es terroríficamente complicado. Todos tomamos docenas, cientos de pequeñas microdecisiones al día. Muchísimas de ellas no tienen mayor relevancia. Es decir, ¿por qué te has sentado ahí y no te has sentado ahí? ¿Por qué te has puesto ese jersey esa mañana? ¿Por qué ella ha desayunado lo que ha desayunado? ¿Por qué ellos están al fondo y no están delante? Son pequeñas microdecisiones. No tienen importancia. De vez en cuando hay decisiones de carácter nuclear que son las que van a cambiar por completo cómo va a ser el resto de nuestra vida. Cuando tú tienes que tomar esas decisiones, cuando los protagonistas de 20 tienen que tomar estas decisiones, de repente se dan cuenta que hay varias alternativas. Una de ellas es cambiar. Una de ellas es aceptar que el mundo ha cambiado y cambiar con el mundo. Otra de ellas es no solo cambiar, sino acelerar ese cambio. Ya que el mundo ha cambiado, aprovechémoslo. Seamos revolucionarios y cambiémoslo a fondo. Y una tercera opción puede ser, no, salvemos aquello del mundo que nos interesa, pero cambiemos el resto o no cambiemos nada. Estos son desafíos, estos son decisiones. Antes decía que me gusta que las novelas, que los thrillers sean entretenidos, que sean una experiencia, que sea fascinante leer una novela. Pero al mismo tiempo tienes que hacer pensar a la gente, para que tú al acabar, cuando pases la última página y cierres la última etapa del libro, digas, me ha dejado pensando y no sé qué haría yo en ese caso. Si consigues eso, realmente estás haciendo algo más, estás yendo un pasito más allá. Y no sé si he respondido a tu pregunta o no, porque al final me he enrollado un montón. Sí. Vale. A ver, conflicto. Hola, yo le quería preguntar primero a Omai que por qué, es una pregunta un poco comprometida, pero ¿por qué elegiste a Beli, Andrea y a Caos y no a cualquier otra? ¡Hala! A otro. No voy para allá que. Vale, bueno, yo, efectivamente tenía mucho donde poder elegir, ¿no? Porque conozco a mucha gente dentro del sector. Al final sí que estaba marcado porque fuesen youtubers, ¿no? Porque era parte de la idea. Y ahí tenía mucho donde elegir. Pero sí que es verdad que Beli, Andrea y Caos, entre otros grupos más concretos, pero ellos en concreto es gente de la que creo que tienen muchísimo talento, cada uno en su sector. Beli en la música es increíble y está creciendo a una velocidad que era como, o hago este corto con ella ahora o ya va a ser complicado. Caos en el mundo de la ilustración está creciendo también a ritmos agigantados y tiene muchísimo talento y también va a sacar la novela. Y Andrea es una persona que tiene muchísimo talento en varios puntos, en el humor, en ser capaz de comunicar, en la radio tiene muchísimo talento. Y son personas a las que, además de amigos y compañeros de trabajo, son personas a las que yo admiro. Y fue un poco también egoísta, ¿no? El hecho de, vale, sé que tienen, como youtubers van a mover mucha gente para el corto, pero también para mí, me encantaría trabajar con ellos en esto, ¿no? Porque yo también era mi primer gran proyecto así y poder contar con ellos para mí fue muy bonito y verles ahí, yo estaba como, ay, es que soy su fan en realidad. Así que fue un poco por eso, la verdad. Vale, y la otra pregunta, os quería preguntar a vosotros dos, que cómo sentisteis por ahora, bueno, más ahora, que cómo fue el sentimiento, escuchando ahora a Omai, del por qué os eligió a vosotros. Muy satisfactorio. ¿Por qué os elegí a vosotros? Sí, no, confiar en que que alguien confíe en ti para un proyecto que para él es tan importante, pues es un placer, como puedes entender. Sí, en realidad es que también es eso, que como somos tan amigos, cuando hacemos planes,
importante. Hemos hecho viajes juntos, a cualquier cosa así, que somos grupos pequeños, estamos siempre juntos. Entonces al final era como un paso más, o sea, es como si tú tienes un grupo de amigos más íntimos y es normal que si vais un día a hacer una excursión no sé dónde, quieras llevarte a tus amigos íntimos. Entonces para mí era un poco como seguir, era como que salía un flujo natural, en plan seguir todos juntos en esto. ¿Ya? Ahora me toca. Bueno, eran dos cosas. Primero una idea, luego la pregunta a Manel. Una idea. La idea es... ¿Pero me la puedo quedar? Sí. ¿Si es buena? Claro que sí. Vale, prosigue. Pero más que nada es para el director. Ah, lo siento. Vale, por Dios. Si en año y medio, que para mí es poco tiempo el hacer esa novela, has tardado en hacer esta novela año y medio, si tardas otro año y medio, tienes posibilidad de hacer cortos de toda la vida de Manel haciendo novelas. Porque, por ejemplo, cortos de Apocalipsis, a Caos no le veo como Prichenko, no, la verdad. Pero a la motorista sí que la veo como una buena pasajera en El último pasajero, por ejemplo. Sí. Y entonces, pues, la gente de Planeta se podía... Mira, la pregunta no es para ellos, yo creo, la idea. Espera, sigue. Todo esto está sonando muy bien, sigue. Vale, pues por lo menos ahí tenéis ahí unas cuantas ideas para hacer más encantado. cortos. Sí, y luego encantaría. está la pregunta para Manel. ¿Qué? ¿Para cuándo unas buenas series como Apocalipsis? Ya sabes, en las redes sociales estamos como locos Vale, preguntándote. No respondes. Así que he venido aquí y como para que mucho, puedas no sé, ignorarme. Exactamente. Una buena respuesta va siendo ahora. Me siento como el alcalde de Bienvenido Mr. Marshall, ¿sabes? Queridos vecinos, si queréis una respuesta y una respuesta os voy a dar. A ver, vamos a ver, por partes. Primero, ya que me preguntas por ese proyecto de la trilogía Apocalipsis Z, te puedo contar que sí, que hay un proyecto en marcha, que está muy avanzado, que de hecho incluso están, la última noticia que tenía es que ya estaban barajando actores y no te puedo contar absolutamente nada más, ¿vale? Es decir, porque no sé nada más y si supiese algo más te diría que no sé nada más. Eso por una parte. 20. Aparte de este corto, 20 empezó como decía al principio, empezó como un concept, después se transformó en un proyecto más adelantado. A partir de enero-febrero habrá novedades al respecto. 20 empezó pues como un proyecto que encargó una productora nacional, Vaca Films, que bueno, pues hizo Zelda 211 y cosas por el estilo, pero resulta que por en medio, en un determinado momento del camino, se metió Pinewood Studios. Pinewood Studios pues es la gente que ha hecho pues cositas como James Bond, como Harry Potter o como Star Wars. Vamos a moderar el entusiasmo, no es que vayan a hacer Star Wars, ni mucho menos. Estoy convencido que al igual que 20, pues deben tener pues como 100 proyectos más en marcha. Pero sí que es cierto que el hecho de que se fijen en este proyecto para meterlo dentro de sus planes de desarrollo indica varias cosas. La primera, que ven que tiene algo. La segunda, que confían en que pueden hacer algo, porque realmente estos señores ganan mucho dinero básicamente haciendo cosas bien, no regalándolo. Y la tercera, y es la que a mí es la que me llega, es que de repente notas que lo que haces trasciende y que llega a otros sitios. Y entonces, bueno, pues es una sensación entre placentera y vertiginosa, porque aparte, y esto sí que os lo cuento, que es un secreto y sé que no va a salir de aquí, yo me tiré un farol enorme cuando negociaba con ellos, estaba con el desarrollo y les decía, yo no tengo ningún problema en escribir esto para vosotros, pero quiero tener el control creativo, es decir, quiero ser lo que vendría a ser el equivalente a un showrunner. Pensé que me iban a mandar que me iban a decir que no, y resulta que me dijeron que sí, con lo cual ahora de repente me encuentro en la tesitura de que a lo mejor en enero o febrero me tengo que encontrar con la papeleta de coordinar todo un equipo de desarrollo de guión con 20, cosa que por una parte me parece absolutamente fascinante, porque me va a permitir hacer crecer esta historia todavía más, porque es hacer crecer otra parte de este universo, pero al mismo tiempo me da muchísimo vértigo. Pero bueno, ¿quién ha dicho miedo habiendo hospitales, no? Vamos allá. No, a ver, sí, es más, te podré contar que ya las cositas ya están ordenándose ahí en mi cabeza y ya tengo más o menos los palos montados. De hecho, sé que es y sé cómo, todavía no sé muy bien cómo va a salir, pero sí sé cómo va a ser.
Y eso es una parte muy, muy divertida de este trabajo, cuando de repente hay una idea que te empieza a obsesionar de manera recurrente y notas que empieza a crecer en tu cabeza de manera recurrente y sabes que tarde o temprano la vas a tener que expulsar en forma de novela, porque si no te vas a volver absolutamente loco. Supongo que con la música o con los dibujos pasa exactamente lo mismo, que cuando tienes un proyecto entre manos o lo escupes, ¿sabes? O sea, o le das forma y lo echas fuera, O sale solo. o sale solo, porque es que no lo puedes mantener dentro, ¿sabes? Es como una especie de posesión demoníaca. Lo que pasa es que te puedes hacer el exorcismo tú a ti mismo. Lo que pasa es que en mi caso son exorcismos de año y medio. Imagínate la niña del exorcista vomitando pues durante año y medio, pues eso. ¿Más preguntas? Mira qué bien, que ha quedado todo claro. Ah, no. Todo clarísimo. Vale, esta es una pregunta para Manel. Cuando un escritor comienza el proyecto o el desarrollo de una novela, sí. Siempre es como pues a través de una idea o un momento inspirador o algo. Entonces me gustaría saber cuándo y cómo fue el que se te ocurrió la idea para realizar la novela. Pues mira, me acabas de hacer una pregunta muy puñetera, porque voy a quedar aquí como un auténtico viejuno, ¿vale? O sea, y voy a revelar mi edad. Verás, todo esto surge de dos cosas. 20 surge de una colisión de dos ideas que tenía yo en mi cabeza. Yo tenía, desde hacía mucho tiempo, quería escribir algo de este estilo, pero resulta que de repente yo tenía un pequeño trauma infantil. Cuando yo tenía 10, 11 años, me leí El Señor de las Moscas, de William Golding. Es una novela absolutamente maravillosa. William Golding ganó el premio Nobel de literatura, si no me equivoco, y esta es una de sus obras más conocidas. El Señor de las Moscas es la historia de un avión lleno de niños que escapa de un desastre, no se sabe muy bien cuál es, no importa para la historia. El avión tiene un accidente y cae en una isla desierta. Sobreviven todos estos críos y de repente ves como estos niños que empiezan a vivir en esa isla desierta, ves como esa inocencia de la infancia se va transformando en algo mucho más sombrío, mucho más tenebroso, mucho más siniestro, a medida que van teniendo que tomar decisiones, porque de repente te das cuenta que van madurando a golpes. Claro, leer esto con 10 o 11 años para mí fue un auténtico puñetazo en la cabeza, porque de repente descubrí que la infancia se acababa en algún momento, y descubrir eso con 10 o 11 años es aterrador, porque de repente te das cuenta que te vas a hacer mayor y que no hay nada, absolutamente nada que puedas hacer para evitarlo. Entonces, de alguna manera aquello debió quedar grabado en mi subconsciente, porque sabía que quería escribir una historia sobre eso, sobre el crecimiento a base de superar desafíos. Y después otra referencia que tenía, y aquí es donde viene el momento viejuno, permitidmelo, os voy a hablar de una serie que, si alguno, por favor, que levanten las manos los que conozcan una serie que se llama La fuga de Logan. Bien. Pero me estoy dando cuenta quiénes habéis levantado la mano, ¿vale? Entonces, veréis, La fuga de Logan, la podéis buscar después en internet para reíros un rato de mí a rienda suelta, porque veréis que la estética es súper setentera y súper camp. Era una serie de finales de los 70, yo soy un niño que crecí en los 80, ya no soy un niño, pero era un niño en los 80, y La fuga de Logan la pasaban por la tele a principios de los 80, yo recuerdo haber visto esa serie, y es una serie que iba sobre un mundo, el mundo donde vivía Logan, que era una sociedad en el futuro que era súper idílica, ¿sabes? O sea, todos eran guapos, todos vestían guay, a la moda de los 70, evidentemente, ¿sabes? Bueno, ellos llevaban unos monos así muy del futuro y tal, y vivían en una especie de mundo encapsulado, ¿sabes? En un mundo que era entre subterráneo y enormes cúpulas, donde todo era perfecto, pero tenía una condición: al cumplir 30 años te daban matarile. Efectivamente, era un mundo donde no podía haber ancianos, y para ellos más de 30 años era ser un anciano. A Logan todo le iba muy bien, hasta que de repente Logan se dio cuenta que tenía 29 años y que su cumpleaños se acercaba. Con lo cual el bueno de Logan decidió que él se iba a dar a la fuga. De ahí viene el título, de La fuga de Logan. No se rompieron mucho la cabeza, ¿vale? Cuando Logan sale y se escapa de ese mundo, descubre que fuera hay otra cosa que es muy distinta. Bueno, pues la colisión de esas dos ideas, o sea, de repente yo estaba con la historia esta, El Señor de las Moscas, en la cabeza, y de repente un día, no sé, esto que estás haciendo a veces en internet, que vas saltando de una página a otra sin mucho criterio, y de repente encontré un viejo póster de La fuga de Logan, y me vino todo ese recuerdo, ¿sabes? Nocillero, de estar con el bocata de la merienda viendo la serie. Chocó, y de repente me di cuenta que ahí estaba el germen de una historia. A partir de ahí tienes ese pequeño cigoto, pero ese cigoto lo tienes que hacer crecer, y para hacerlo crecer, pues bueno, pues requiere que le vayas dando vueltas, que lo vayas calentando, que lo vayas madurando, y en mi caso requirió que viajase a 3 países distintos, requirió que me fuese hasta Estados Unidos, que me fui a hablar con la gente del CDC,
Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Son la mayor referencia mundial en cuanto a plagas y epidemias. Tienen un departamento de comunicación absolutamente maravilloso. Me permitieron entrar, me enseñaron cómo funcionan estos trajes que tienen, que se inflan, que vas con un tubo, ¿sabes? Y que puedes entrar en los laboratorios, que es absolutamente alucinante, que tienes miedo de que se rompa, porque sabes que si se rompe tú estás muerto. Básicamente, no pasa nada más. Con la gente del Instituto Meshnikov de Moscú, que son su contraparte rusa, no son tan simpáticos, son más rusos. Y después, pues, tú fíjate, y no te voy a contar por qué, pero forma parte de la historia, aparece en la explicación, en las notas del autor del final de la historia. Por un azar del destino, coincidiendo que estaba cerca, viajé hasta Camboya, porque quería conocer de primera mano la experiencia de personas que habían sobrevivido a la experiencia de los Jemeres Rojos, ¿vale? Porque me parecía que era sumamente impactante y que serviría para crear el trasfondo de una parte concreta de la novela. Necesitas sumar todas esas cosas, necesitas sumar todas esas experiencias para que en tu cabeza se vaya creando el caldo. Es como ir agregando ingredientes en un guiso. Si los agregas en el orden correcto y se van mezclando, al final de repente la historia surge. Surge la historia. Otra cosa es que después la tienes que estructurar, que eso ya es una película totalmente distinta. De repente te tienes que poner delante de esa pantalla en blanco y o vas con un plano, ¿sabes? O vas con el GPS, o vas con la brújula. Hay muchas maneras de hacerlo. O con el sol. O con el sol, que bueno, ya si vas con el sol ya eres una máquina. Y a partir de ahí empieza un largo camino que acaba cuando le entregas esa primera versión del manuscrito a tus editores te la devuelven con un montón de tachones y rayaduras. ¿Sabes cuando hacías un examen en el instituto, no habías estudiado nada y te lo doy al profe todo pintarrajeado? A todos os ha pasado alguna vez, ¿verdad? Pues imaginad, son 600 páginas. A que resulta descorazonador. Es fantástico porque dicen que los escritores somos tipos que tenemos que vivir montados encima de nuestro propio ego para poder exponernos públicamente, y es una cura de humildad cojonuda, ¿sabes? Porque de repente vuelve todo marcado y dices tú, pues mira, es que tenía razón. Y entonces a partir de ahí empiezas un proceso de pulido, porque realmente es pulido, es reescritura, que es duro, pero es agradecido porque al final queda bien. Y así se escribe un libro. No tiene nada, ¿ya ves? Bueno, yo tenía una pregunta más personal hacia los cuatro, porque estoy segura de que cada uno de vosotros pues tiene un ídolo, como todo el mundo, y os esforzáis cada día por llegar al nivel de ese ídolo al que tanto admiráis, y veis que por más que os esforcéis no dais más. Entonces, en ese momento pensáis, escucha, nos estás llamando limitaditos. No, que está bien, que yo lo acepto. Venga, va. No, que vosotros no sois como ellos, sois distintos, claramente. Tú llegas a un punto en el que dices, yo no puedo ser como esta persona porque yo soy así. Entonces, pensáis sobre lo que estáis haciendo y decís, si ahora no soy capaz de llegar a ese nivel, porque no es que no esté en él, sino que estoy en otra forma. No sé cómo explicar la pregunta. Yo creo que es importante tener en mente que tú eres tú, y que está muy bien tener personas a las que admiras y a las que te gusta su trabajo, pero que tú eres tú y no hay que intentarse esas personas, porque quizás ese es el motivo por el que no llegas a serlo, ¿no? Porque no eres esa persona. Esa es la fórmula perfecta para el fracaso, además. Es decir, tratar de ser otra persona. ¿Sabes lo que pasa? Es que si tratas de ser otra persona tienes un problema fundamental, que esa otra persona va a ser siempre infinitamente más parecida a sí misma que lo que puedas ser tú a ella. No hay manera de superar eso. Lo que sí puedes hacer es quedarte con cosas positivas, con modelos que... Ojo, modelos no significa que tengas que hacer exactamente lo mismo. Modelos significa que te puedes quedar con cosas que te interesan, y al final tú tienes que crear tu propia voz. Pero tu propia voz, pero para todo, para la literatura, para el dibujo, para el cine, para la música es fundamental. Quiero decir, ahora que vivimos en un mundo de sobresaturación musical, por ejemplo, y corrígeme si me equivoco porque me estoy metiendo en algo que no es mi negociado, ¿no? Pero que de repente conseguir hacer algo que suene con identidad propia, ya no digo diferente, que suene con identidad propia, que es mucho más difícil en un universo donde de repente tienes a un montón de cosas que parecen clónicas. A mí me parece dificilísimo. Bueno, soy que canto como un grillo, ¿no? Pero en tu caso, quiero decir, ¿tú cómo superas eso? Yo creo
que lo que puede ser mi fuerte es que intento ser yo. O sea, yo hago muchas versiones de canciones, pero lo que hago es tratar de no imitar al artista, sino llevarlo a mi terreno y hacerlo mío. Porque, como decías, nadie va a ser más yo que yo. Qué bonita quedabas. Me gusta. Sí, yo estoy un poco de acuerdo con todo. O sea, yo puedo admirar muchas personas de distintos ámbitos. A lo mejor digo, pues ojalá ser como Neil Gaiman o como X dibujante. Sí, pero es que a lo mejor yo ni tengo que ser como Neil Gaiman ni como un dibujante, porque yo puedo dibujar, puedo salir en un corto, por ejemplo, puedo hacer cosas totalmente distintas que son las que están haciendo ellos, y a saber lo que termino haciendo dentro de 2 años. Bueno, yo es que también voy improvisando como mucho la vida, en general. Entonces, igual hace 1 año no me veía participando en un corto y ahora sí. O sea que, como pienses en una sola persona, para empezar es imposible pensar en una sola persona. Tienes que tener como gente a la que admiras y que te van influyendo de alguna forma más que otra, pero al final tanta gente influyéndote no puede ser. Todos eres tú y ya está. Y también tener en cuenta que aunque tú tengas tus ídolos y te guste parte de su trabajo, el hecho de que tú no seas como ellos no significa que seas menos válida. O sea, tú a tu manera y con las cosas que haces eres igual de válida que cualquier persona a la que puedas admirar. Y eso es la manera, tienes que ir en esa dirección y trabajar por ahí. Ha quedado muy rollo de autoayuda esto. Sí, hemos cambiado de repente la charla. Sí, o sea, estamos en otro rollo y de repente ha sido así como un poco de coaching emocional. Sí, me ha encantado. Sí. Aquí para lo que haga falta. Un ratito cuando has cosido. Manel, te quería hacer una pregunta personal. Mira, tranquilo, las preguntas personales. Tranquilo, vale. Que no es en ese sentido que tú piensas. Que no, mira, leyendo Apocalipsis Z te convertiste en mi escritor favorito de español. Gracias. Pero la verdad, según lo iba leyendo, reconozco que, aunque cuando habías explicado que habías tardado 1 año y medio en leerlo, según cada página que ibas leyendo, te iba cogiendo ese afecto por haber tenido el entusiasmo, la valentía, el esfuerzo de haber hecho esa historia, y pues te quería preguntar, cuando estás en tu casa meditando la historia, ¿qué te gustaría sentir con el lector? Ese feedback que te gustaría sentir. Hay una frase de Paul Auster que a mí me encanta, que dice que un libro es la única manera de que 2 perfectos desconocidos mantengan una conversación íntima. Si te paras a pensar, la frase es absolutamente maravillosa, ¿no? No lo sé, cada lector es un mundo. Es más, me atrevería a decir que los lectores de distintos países son absolutamente distintos, y las reacciones de lectores de distintos países son absolutamente distintas. Cuando yo escribo un libro y de repente pues empieza a ser traducido, mis libros tengo la suerte que se traducen en un montón de idiomas. Es decir, un lector americano, un señor de Kentucky, no tiene nada que ver con un señor de Albacete, con el dueño de la gasolinera, que no sé si me lee o si no me lee, y no tiene nada que ver con un señor o una señora de Kioto, no tiene nada que ver con un señor de Estambul. Vienen de universos absolutamente distintos, de entornos culturales absolutamente distintos, y sin embargo al final pues puedes acabar conectando con ellos. Es decir, porque al final las historias, como en todo, atacan, como la música, como los dibujos, como el cine, se refieren directamente a las emociones humanas básicas. Las emociones humanas básicas son compartidas por todos los seres humanos: odio, venganza, lujuria, miedo, deseo, ambición, esperanza. Es decir, todas esas cosas que son nuestras emociones básicas, y todas las que me dejo fuera, de alguna manera tú eres capaz de conectar con ellas. Lo puedes hacer de distintas maneras. ¿Qué es lo que pretendes provocar, o qué reacción pretendes provocar en cada lector, en mi caso? Chico, pues no lo sé, porque es que si tuviese que pensar en cada uno de ellos, me vendría así como una sensación de angustia vital enorme, por un sencillo motivo. Porque por lo que me das a entender, tú estás satisfecho, pero seguramente habrá alguien que esté absolutamente defraudado y enfadado conmigo, deseando partirme las piernas. Entonces espero no tener que cruzarme con él. Has tardado ese 1 año y medio en hacer el libro, por lo cual me esforzaría por leerlo, por solo poder tener el gesto de intentarlo. Ya, bueno, forma parte de este trabajo. Es decir, saber que te vas a pasar un largo camino en solitario para poder construir una historia de este estilo. Pero yo no lo cambio, a mí me gusta. Pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos dejarlo aquí. Lo hemos dejado todo claro, lo hemos dejado perfecto. Lo hemos dejado planchado. Bueno, pues antes de irnos,
Y para despedirnos, ya os dije que no me podíais dejar hablar tanto, que yo después no soy capaz de frenar. Yo, para acabar, y por último, quiero hacer dos cosas. La primera, daros las gracias de corazón a todos por haber venido hoy, por habernos acompañado, por haber invertido parte de vuestro tiempo. El tiempo es lo más precioso que tenemos y habéis invertido parte de vuestro tiempo en venir aquí para ver el corto, para escucharnos contar nuestras cosas, para aguantarme a mí, en mi caso. Y aparte de agradeceroslo, bueno, pues quiero felicitaros en cierta medida porque sois dueños de una llave absolutamente mágica. Todos y cada uno de vosotros tenéis una llave que os permite disfrutar de las historias de ficción, que os permite disfrutar del cine, que os permite disfrutar de la música, de la literatura, que os permite, en definitiva, llegar más allá de donde pueden llegar otras personas. Yo, por mi parte, lo único que os puedo decir es que no perdáis nunca esa llave y que muchas gracias por haber venido. Pues nada, creo que ahora hay firma... ¿Puede ser? ¿Sí? Sí. No. Sí. ¿Sí? O sea, hay firma. Y ya está. Muchas gracias a todos por venir.